Hola, buen día. Es un gusto estar acá con ustedes. Agradezco mucho la invitación de María José, de Enrique, de toda la cátedra, de tener la posibilidad de conversar sobre estos temas, de compartir esta mesa con Claudio. A veces ciertos criterios que parecen como objetivos terminan siendo un poco discriminatorios, ¿no? Este tema de armar la mesa según orden alfabético de los apellidos de los ponentes. A mí eso siempre me complicó un poco. Yo prefiero las mesas que integro con gente cuyo apellido empieza con Z, con X. Eso me permite hablar primero, lo cual siempre tiene un poco más de margen de maniobra, digamos, y al mismo tiempo no me ocurre, como me suele ocurrir, que como hago ahora para diferenciarme de algunas cosas, que no iba a decir lo mismo o ese tipo de cuestiones. Lo que voy a tratar es de no pisarme demasiado con las cosas que Claudio ha dicho, sino de buscar complementarla por un lado y sin duda sobre algunos puntos de plantear algunas miradas o algunas interpretaciones alternativas. Yo creo que son más bien como de matices, digamos, que estrictamente de cuestiones demasiado de fondo. Otra cosa que me preocupa es haber escuchado que todos ustedes están acá porque hubo alguna presión para que lo hicieran, digamos. En todo caso, de mi parte, siéntanse liberados de esa presión. A mí me parece que todo gobierno, digamos así, toda administración política de una determinada etapa de una sociedad, de una economía, sitúa una variable económica, digamos, cualquier variable de la que ustedes ya han empezado a conocer o a revisar en sus clases, sitúa una variable económica como un hecho a lo que se le otorga una simbología política particular. Y eso ha tenido, en distintos gobiernos, esa variable también ha ido cambiando. Y entonces, en algunos casos, la variable a atender, la variable a la que se le otorga un significado político importante, por ejemplo, puede haber sido el déficit fiscal, supónganse ustedes, ¿no? Es decir, vigilar esa situación porque se supone que eso genera toda una serie o de problemas o de expectativas para los agentes económicos, etc. Otros gobiernos han tenido como variable económica de alta significación política la inflación, ¿cierto? Es decir, porque eso supone que existe un determinado desequilibrio, lo que fuera, la interpretación que es bien. Y esa variable económica es ubicada de algún modo en el centro de la preocupación política y es observada desde ese lugar, digamos, ¿no? Por supuesto, ¿por qué un gobierno elige a determinada variable económica? Porque esto tiene dos componentes. Hay un componente que es ideológico, que tiene que ver con el significado que se le asigna a esa cuestión, digamos, ¿no? Y otro componente, sin duda, importante también, es el contexto. Digamos, generalmente lo que se elige es alguna variable que por alguna razón se la considera de algún modo fuera de control y por lo tanto hay que restituir ese control, pero además en el marco de una significación política importante. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que estos 10 años, en particular desde el 2003 para acá, a mí me parece que la variable sobre la que se ha puesto más atención política es el empleo, es el nivel de ocupación. Ojo, esto no quiere decir, no estoy planteando, digamos, que sea una variable cuya problemática ha sido resuelta. Digo, una variable sobre la que se pone particular atención para guiar los pasos de las intervenciones políticas, de las definiciones de política,
política, etcétera, etcétera. A mí me parece que había un contexto inicial que efectivamente impulsaba a prestar atención a esta variable, que era un contexto de una elevadísima desocupación, ¿no es cierto? Un contexto de una desocupación que superaba el 20% de la fuerza de trabajo activa. Y al mismo tiempo, esto acompañado de un conjunto de formas predatorias, de formas deterioradas de las condiciones de trabajo, en distintos niveles. Informalización de todo tipo, condiciones absolutamente lesivas de la dignidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí había un contexto que tiene que ver mucho con la forma en que se resolvió el colapso de la macroeconomía de los 90, ¿no es cierto?, la crisis de los años 2000, 2001 y esa cuestión, y que implicó, entre otras cosas, la caída de la economía del orden de 25% en un par de años, ¿no es cierto? Es decir, la destrucción de una especie de cuarta parte de la capacidad productiva solo en un par de años, ¿no? Eso tuvo como consecuencia un impacto muy fuerte sobre los niveles de empleo y sobre la calidad del empleo. Ahora, más allá del contexto, a mí me parece que desde el punto de vista ideológico, la elección de esa variable como variable económica de significado político principal tuvo que ver con uno de los objetivos deliberados de la acción política de los últimos 10 años, que fue tratar de impulsar un proceso redistributivo de ingresos, un proceso de cierta redistribución de ingresos hacia el conjunto de los asalariados por un lado, y un proceso de cierta reducción de la brecha de ingresos personales, de la brecha de desigualdad. Entonces me parece que ese fue un objetivo, digamos, un objetivo explícito del contexto de una elección política, y por lo tanto la variable económica que más fue observada en el sentido de ver cómo se hacía para reducir lo más rápido posible la tasa de empleo y eventualmente en coyunturas desfavorables tratar de preservar los niveles de empleo existentes, me parece que ese fue un signo de la época, digamos así, un signo de los 10 años, ¿no es cierto? Ahora, digo esto como algo que me parece que atravesó los 10 años. Yo coincido con Claudio de que estos 10 años pueden ser divididos en 3 o 4 etapas diferentes. Una primera etapa de crecimiento acelerado, que efectivamente ocurre hasta 2007, 2008, una interrupción de ese crecimiento que a mi modo de ver tiene una doble causalidad en cierta conflictividad política interna, sobre la que voy a volver más adelante, y algunos efectos de la crisis internacional que se desenlaza hacia finales de 2007. A eso le sigue una recuperación relativamente rápida, incluso hasta sorprendente, digamos. Si estuviésemos acá, en vez de en el 2013, en una mesa del 2009, digamos, o de finales de 2008, yo creo que cualquiera, insisto, cualquiera de cualquier nivel, de cualquier opción política, de cualquier interpretación sobre el proceso de crecimiento, hubiese dicho que la Argentina iba a recuperar 2 años de crecimiento como fue 2010-2011, ¿no es cierto? Pero eso ocurrió, eso tuvo sus beneficios y también tuvo sus problemas, pero esa me parece que es una tercera etapa, y la cuarta etapa es la etapa en la que estamos. La etapa en la que estamos es una coyuntura que se arrastra probablemente desde primer semestre del 2012 en adelante, que es una etapa efectivamente de bajo crecimiento o estancamiento y en general recrudecimiento de algunos problemas y amesetamiento de la situación del empleo.
Pero me parece que cualquiera sea el contenido de esas 4 etapas, me parece que desde la política económica se prestó particular atención sobre el comportamiento de esa variable. Sea para eliminar el desempleo, sea en las coyunturas críticas para tratar de que el desempleo no aumentara. ¿No? Digo esto como cuestión que me parece que recorre al conjunto de los 10 años. Ahora, para tratar de hacer una interpretación así panorámica de estos 10 años, a mí me parece que hubo 3 factores concurrentes, 3 elementos que uno tiene que poner en juego, digamos, para entender de algún modo el desempeño económico. Después de ahí, sobre cuestiones más de estructura, modelo, etcétera, etcétera. Pero sobre el desempeño económico. Un factor importantísimo del que uno no se puede olvidar son las condiciones de salida de la crisis 2001-2002. Es decir, el modo en que quedó, digamos así, la estructura productiva en general, digamos, las relaciones económicas internas a la salida de esa situación. ¿No es cierto? Es decir, una enorme capacidad ociosa, es decir, una enorme capacidad productiva que no estaba siendo empleada, por supuesto, un enorme bolsón de mano de obra desocupada y al mismo tiempo una importante rentabilización del sector privado de la economía producido por la maxi devaluación con la que se salió de esa crisis y por otras medidas que tendieron a, de algún modo, no solo aliviar, sino favorecer particularmente la situación empresarial. Licuación de pasivos empresariales, especificaciones de deudas, etcétera, etcétera. Ese formato con el que se salió de la crisis, que es un formato en parte causado por el propio colapso y en parte por políticas que se adoptaron para gestionar ese colapso en el 2002, ese es un punto de partida. Digamos, uno se puede plantear una estrategia de fuerte crecimiento acelerado, fogoneando ese crecimiento sin causar demasiados desequilibrios a corto plazo cuando tiene un conjunto importante de factores desempleados. ¿No es cierto? Esa es una cuestión. Y eso me parece, eso muchas veces desde el lado de las interpretaciones más, digamos así, más favorables o menos críticas sobre la gestión de la política económica de los últimos 10 años, es un punto que suele olvidarse. Pero que me parece que es importante recordarlo porque si no, no se entiende muy bien también por qué se dio esas condiciones de 4, 5, 6 años de crecimiento universitario. Entonces es una cuestión. Segundo factor concurrente son las condiciones internacionales. Las condiciones internacionales, aquellas condiciones internacionales que fueron particularmente favorables para algunas variables, para algunos instrumentos, digamos, para algunos sectores de la economía argentina. ¿No es cierto? El hecho de que nuestros tradicionales productos de exportación enfrentaran una situación internacional no solo de demanda elevada, sino de precios muy elevados. ¿No es cierto? Y esto, en principio, constituyó, sin duda, un factor que actuó favorablemente, porque permitió, de algún modo, una alza significativa de los ingresos externos, aún en un contexto en el que la economía interna estaba creciendo sustantivamente. Pocas veces se dio esa combinación en los últimos 50 años en la economía argentina. Periodos de alto crecimiento interno sin estrechez de la situación externa. Y en esto jugó mucho, digamos, no fue el único factor, pero jugó mucho esas condiciones internacionales. Eso también hay que tenerlo en cuenta como un elemento favorable. Tercer elemento favorable, me parece a mí, es el combo de políticas, la combinación de políticas que el gobierno tuvo para
mirando esa variable económica que era el objetivo político principal, resolver el problema del desempleo. Que era tener precisamente una estrategia de crecimiento acelerado. Y una estrategia de crecimiento acelerado en el marco de promover al mismo tiempo la satisfacción del objetivo de redistribución de ingresos, que, insisto, me parece que estaba instalado desde el principio. Entonces ahí hubo varias cuestiones que fueron puestas en acción, digamos. Por supuesto, la idea esta de lo que se suele llamar, Claudio aludió a eso, el tipo de cambio competitivo, es decir, una política cambiaria que en cierto sentido tiende de algún modo a favorecer la producción de bienes, sea para exportar, eventualmente sea para competir con bienes importados. Ese fue un cambio importante, un régimen macroeconómico diferente al de los 90, digamos, y tuvo su efecto positivo. Pero me parece que no fue el único. Me parece que hubieron un conjunto de medidas que apuntaban simultáneamente al objetivo de redistribución de ingresos y al objetivo de otorgarle, diríamos, competitividad a los sectores económicos. Por ejemplo, pisar las tarifas públicas, pisar el costo de la infraestructura, pisar el costo de la energía, etcétera, etcétera. Digamos, ese esquema de subsidios forma parte, entonces, también de ese combo de políticas de crecimiento. Tercer política que está asociada a esta, las llamadas políticas de ingresos. Es decir, políticas tendientes de algún modo a incrementar la capacidad de consumo de la población. Y acá se hicieron distintas cuestiones para esto. Digamos, hubieron distintos instrumentos para esta cuestión. Algunos instrumentos desde intervención directa del sector público, políticas de salario mínimo, extensión de la cobertura jubilatoria, ampliación de las remuneraciones jubilatorias, etc. Y algunas modificaciones institucionales, ¿no es cierto?, recuperar ciertas instituciones que suponen de parte de los asalariados una mayor capacidad para disputar ingresos en general, que es toda la recomposición del sistema de convenciones colectivas de trabajo. Eso uno podría decir que no es estrictamente una política económica. Sin duda, y no voy a discutir si eso no es una política económica, pero sin duda formó parte del arsenal de políticas tendientes a satisfacer esos objetivos económicos principales que me parece que fueron puestos en un principio de la gestión. Un quinto componente de ese combo de políticas internas fue el alza importante de los esquemas de inversión pública. Es decir, la inversión pública era la inversión pública en distintas cuestiones, infraestructuras, lo que fuese, digamos, infraestructuras económicas, infraestructuras de viviendas, lo que fuera, digamos, fue también un capítulo de fuerte reactivación desde el inicio de la cuestión. Entonces me parece que esa combinación de instrumentos de política económica, que no fue azarosa, yo diría que esa fue una estrategia deliberada, combinar más plata en el bolsillo de los consumidores con intervenciones directas del Estado en esa dirección, cambios institucionales en esa dirección, fogonear la inversión pública, pisar las tarifas y todo eso en un contexto de una política cambiaria que tendía a favorecer el nivel de actividad. Digamos. Creo que no hay que olvidarse que los recursos externos que se consiguieron en los últimos 10 años no provinieron solo, no hay que olvidarse que sí provinieron de los tradicionales recursos de exportación, digamos, pero no provinieron solo de eso. Es decir,
no hubo una pérdida de participación relativa de las exportaciones industriales en la combinación de exportaciones argentinas. Y esto dice, me parece a mí, se explica fundamentalmente por esa influencia de la política cambiaria. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Me puedo olvidar de las condiciones de partida? No. ¿Me puedo olvidar de las condiciones internacionales favorables? No. Pero tampoco me puedo olvidar de que ese contexto relativamente favorable de inicio para reactivar relativamente rápido y sin restricción por la situación externa fue favorable, ventajosamente y muy bien aprovechado por un conjunto de políticas económicas internas en esa dirección. Digo, ¿en la dirección de qué? Y acá voy a coincidir con Claudio, de que no fue en la dirección de cambiar la estructura productiva argentina. No fue en esa dirección. Sí fue en la dirección de conseguir el máximo crecimiento posible. Sí fue en la dirección de poner a esa estructura productiva en una especie de marcha forzosa, marcha acelerada. Esto va a tener consecuencias, sobre las que también voy a volver en algún momento. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta cuestión? Y, insisto, primera etapa, 2007-2008. ¿Cuál fue el resultado de esta cuestión? Bueno, lo que llamábamos crecimiento a tasas chinas, ¿no es cierto? Tipo cosas, crecimiento de 7, 8, 9%. Generalizado, esta es otra característica del periodo. No es que hubo motores particulares del proceso de crecimiento y un conjunto de sectores que no funcionaban en la misma dirección. Por supuesto, hubieron tasas diferentes de crecimiento, pero hubo un crecimiento generalizado de todas las actividades, de todas las actividades industriales, de todas las actividades de servicios, de las actividades de construcción, etcétera, etcétera. Digamos, esta es una característica. Con un efecto redistributivo. Es decir, el efecto redistributivo entre 2003 y 2007-2008 es innegable. Cuando digo redistributivo, quiero decir redistributivo a favor de los ingresos salariales en el reparto general del excedente. ¿Por qué se produjo ese efecto redistributivo? Se produjo porque aumentó el empleo, digamos así. Se produjo porque aumentó el salario real, bajo todos estos mecanismos que mencioné antes, y se produjo también porque hubo una reducción, ¿no es cierto?, una reducción de esa situación de informalidad, de informalización con la que había culminado la crisis de la convertibilidad, digamos. Entonces, eso por un lado me parece que implicó, entonces eso explica por qué hubo efectivamente un proceso de redistribución de ingresos y también por qué hubo un proceso de achicamiento de la brecha distributiva. Digamos, cuando en el 2002 estalla la crisis, la diferencia de ingresos entre el decil, entre el 10% de población, de ingreso promedio, entre el 10% de población que percibe los ingresos más altos y el 10% de población que percibe los ingresos más bajos era 35 veces. ¿Sí? El ingreso promedio del decil más beneficiado era 35 veces el ingreso promedio de el decil más perjudicado. Una situación de inequidad distributiva como nunca se había conocido en la economía argentina, por lo menos desde la crisis del 30 en adelante. No era una situación de inequidad distributiva desconocida en nuestra región, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, comparte inequidades distributivas de esa naturaleza. Bueno, a ese caso había llegado la Argentina, en ese momento. Este combo de situaciones, contextos favorables y políticas que aprovecharon bien esos contextos favorables, consiguieron llevar esa brecha distributiva, digamos, a la mitad. 15 veces, 16 veces. No estoy diciendo que eso resuelve los problemas. Estoy planteando, comparando situaciones, digamos, y viendo el efecto de la gestión de la política económica. Ahora, ahí
cuando aparece una situación que interrumpe de algún modo esta trayectoria, esa situación, me parece a mí, reconoce tres cuestiones. Digamos, hay tres hechos que impactan para, de algún modo, interrumpir esa trayectoria de crecimiento. Un hecho es que ese modelo de crecimiento rápido, con distribución relativamente fácil, ya se estaba agotando. Es decir, ya estaba enfrentando límites. ¿Por qué estaba enfrentando límites? Bueno, porque buena parte de la capacidad ociosa ya había sido reutilizada, digamos, y como planteó Claudio hace un rato, la tendencia de la inversión no era lo suficientemente dinámica como para multiplicar la oferta productiva en el mismo ritmo en el que se venía expandiendo la demanda. Digamos que ahí aparece un límite. Es decir, que hay problemas, no problemas, sino ciertos desequilibrios que se instalan por la propia situación, digamos así, por la propia situación de un crecimiento acelerado en el marco de una estructura que no está cambiando fundamentalmente sus prácticas, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Entonces, este es un punto. Segundo punto, la crisis. Segundo punto, efectos de la crisis internacional. A nosotros la crisis internacional nos pegó menos por donde le pegó a la mayoría de los países de la región, que fue por el contagio financiero. ¿No es cierto? Es decir, cuando se cae el banco de Lehman Brothers y después toda la situación de crisis financiera empieza a propagarse en general, el canal por el cual esa crisis llegó a la mayoría de los países tuvo que ver precisamente con que los países estaban incorporados activamente a ese sistema financiero internacional bajo distintos mecanismos de circulación de capital. Argentina estaba fuera de eso. Estaba fuera de eso por dos razones. Estaba fuera de eso porque había sufrido esa crisis en el 2001, digamos, y se había quedado fuera de esa inserción plena en los mercados financieros internacionales, y también estaba fuera de eso por una estrategia interesante con el que el gobierno había acompañado estas medidas de gestión de la coyuntura, que era la llamada estrategia de desendeudamiento. Digamos, lo que dio lugar a los temas de quita de la deuda, reestructuración de los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, sea por causa forzosa, la crisis del 2001-2002, sea por un componente de una decisión en ese sentido, el contagio financiero no llegó a la Argentina. Pero eso no quiere decir que no llegaron otras formas de expresión de la crisis. Entonces, hubieron por lo menos dos cuestiones. Una, cierta reducción del comercio internacional que impacta sobre la economía argentina y que estanca sus exportaciones. Y después, por las llamadas, algo que en economía es muy difícil de agarrar, de asir, digamos así, que son las llamadas expectativas. Entonces decimos, bueno, a ver, hay una crisis allá, los que toman decisiones económicas, en cierto sentido, también la hacen en la perspectiva de que esa situación pueda contagiarse, profundizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cierto? Hay una retracción también, si ustedes quieren, del tema de inversiones y demás. Entonces, ese 2008 es una conjunción, digamos, de todas estas cuestiones. Y una más, una conjunción de otra más. Claudio hizo alusión al hecho de que cómo intentó enfrentar el gobierno o gestionar el gobierno un problema que estaba viendo en el marco de la crisis internacional, que era que por colocaciones financieras especulativas los precios de los bienes primarios, agrícolas, mineros, etcétera, etcétera, habían tenido una alza adicional a la que ya venían teniendo por factores más estructurales, a la que ya venían teniendo porque había más población de los países emergentes asiáticos demandando ese tipo de productos. Lo que apareció son opciones especulativas sobre este tipo de bienes, y eso incrementó fuertemente los precios. Como eso tiene un componente en la economía argentina, eso impacta sobre los precios internos, es decir, tiene un componente inflacionario. ¿Qué es lo que quiso hacer el gobierno en ese momento? Lo que quiso hacer el gobierno en ese momento es, como diría Claudio,
capturar más de esa renta internacional adicional que se estaba produciendo. Y vino el proyecto de las retenciones móviles, ¿no es cierto? Es decir, de elevar las retenciones a medida que el precio internacional de ese tipo de bienes fuera aumentando. ¿Para qué? En parte para captar más renta, primer efecto. Segundo efecto, para que el precio interno de esos bienes no aumentara. Eso generó el conflicto político que todos conocemos. Efectivamente, ahí el gobierno sufre una derrota política, y me parece que este es otro componente de la crisis, estancamiento 2008-2009. Es decir, era un tipo de crecimiento que ya venía enfrentando determinadas limitaciones por la propia naturaleza de la estrategia, digamos. Y ahora enfrenta además una especie, podríamos llamarlo, una especie de shock externo, más otro shock interno, que es el conflicto político alrededor de las retenciones del campo. Entonces, ¿cómo se reacciona frente a esa coyuntura? A mi modo de ver, este gobierno, el gobierno en ese momento, que en realidad no era un gobierno demasiado estratégico en lo económico. Digamos, uno puede decir que la opción más estratégica que había hasta ese momento es la idea del desendeudamiento. Lo demás era una cuestión más bien de fogonear el crecimiento, ¿no es cierto?, de alimentar, poner carbón a la locomotora, en la expectativa de que ese crecimiento iba a poder ser sostenido inmediatamente, de que la inversión iba a acompañar esa cuestión, y que por lo tanto solo se trata de estimular la demanda. Yo estimulo la demanda, hay una demanda en el mercado, entonces la oferta va a reaccionar y va a acompañar esa demanda, y así vamos a crecer indefinidamente. Me parece que lo que había era una hipótesis de esa naturaleza, que yo no la considero a esa una hipótesis estratégica. Me parece una hipótesis más bien simplista del funcionamiento de la economía. Lo estratégico me parece que había sido generar ciertas condiciones para recuperar márgenes de acción de la política económica. Eso me parece que había sido la estrategia de desendeudamiento. Ahora, como respuesta a esa situación de crisis y de estancamiento de esa fase de crecimiento, a mí me parece que el gobierno adopta una segunda medida estratégica, que es la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones. La estatización del sistema de jubilaciones y pensiones me parece a mí que es un dato insoslayable para entender algunas cuestiones que han pasado en los últimos 4 o 5 años. Digamos, para entender cómo en un contexto en donde ese proyecto original empieza a encontrar límites, se recuperan o se adicionan algunos otros márgenes de acción para enfrentar esa coyuntura. Insisto, no para cambiar la estructura económica, que me parece que esto nunca estuvo en el radar. Nunca estuvo en el radar de los últimos años. Nunca estuvo en el radar de las acciones del gobierno, cambiar la estructura económica. Lo que estuvo en el radar es conseguir que esa estructura económica creciera lo más posible durante el periodo más prolongado posible. Entonces, ahí se adopta esa segunda medida estratégica, la estatización más allá de que la estatización de las AFJP implicó la posibilidad de una mejora sustantiva en la cobertura del sistema jubilatorio y en la sustentabilidad futura del sistema jubilatorio, dotó al gobierno de una especie de fondo anticíclico, digamos así, es decir, una especie de capacidad de intervención en la economía, de volcar recursos a la economía, que hasta ese momento no tenía modos u otros modos de ser financiado, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparecen, en la gestión de esa crisis, aparecen un conjunto de medidas de apoyo insisto, por eso mirando el tema del empleo, determinado tipo de subsidios para que no disminuyeran los niveles de empleo, aparece el tema de la asignación universal, ¿no es cierto? Como otro modo de estimular, por un lado de atender situaciones sociales y al mismo tiempo de estimular demanda interna, etc. Esa cuestión, esa intervención, me parece que esos modos de intervención tuvieron un impacto inmediato. Esos modos de intervención tuvieron el impacto inmediato, digamos, de recuperar crecimiento acelerado en 2010 y 2011. Lo cual, de hecho, es importante
porque es mejor discutir en condiciones de crecimiento que en condiciones de recesión, no me cabe ninguna duda de esto, digamos. Pero al mismo tiempo generó la sensación de que la estrategia de fogonear y fogonear era una estrategia efectivamente viable. Es decir, que esa crisis, ¿no es cierto?, eso que aparecía como una amenaza de crisis y que en el caso internacional implicaba recesiones importantes en un conjunto de países, la Argentina lo había evitado a punta de insuflar más recursos en la economía, digamos. Y ese éxito, si ustedes quieren, en esa gestión de esa coyuntura en particular, me parece que le impidió al gobierno advertir el conjunto de desequilibrios sobre lo que se estaban generando en ese seguimiento, en esa estrategia. ¿A qué tipo de desequilibrios me estoy refiriendo? Claudio hizo mención a uno, el desequilibrio energético, sin duda es uno importante. Segundo, las tensiones inflacionarias. Digamos, yo tengo una interpretación un poco diferente a la de Claudio, digamos, sobre las tensiones inflacionarias en la Argentina. Yo creo que no hay un componente monetario de la inflación en Argentina, no hay un componente de emisión. A mí me parece que la emisión convalida la puja distributiva. Yo creo que la inflación en Argentina tiene que ver con que nosotros somos una sociedad con actores con capacidad, en particular en situaciones de democracia, con capacidad de disputar el excedente. Es decir, con capacidad de pelear por el excedente. Por supuesto, los empresarios tienen un conjunto de modos por los que pelean el excedente. Remarcan precios, evaden impuestos, fuman capitales, etc. Son modos que tiene el empresariado de tratar de aumentar su porción en la torta. Pero los asalariados argentinos, por tradición política, por sus propias instituciones de defensa gremial y defensa social, también tienen una enorme capacidad de disputar el excedente. Digo, no nos olvidemos que en este país las interrupciones del ejercicio democrático, las interrupciones de la deliberación, se producen en momentos, o se han producido en general, en momentos en que el asalariado tenía capacidad para disputar la pauta distributiva. Y entonces ahí instala una norma social política que corta de raíz esa posibilidad. Congelo convenciones colectivas, intervengo sindicatos, mato 30.000 compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, en la historia argentina, el asalariado tiene una memoria política y social construida a partir de todas sus tradiciones políticas. De todas sus tradiciones políticas. Las tradiciones de izquierda, las tradiciones peronistas, etcétera, etcétera. Y me parece a mí que es un componente estructural del funcionamiento de la economía argentina. Nuestra economía, mucho más que otras, tiene una intensidad de conflicto distributivo importante, que está anclada en esas capacidades sociales de las fuerzas del capital y de las fuerzas del trabajo para traducir sus expectativas y sus ambiciones en el reparto de la torta en acciones concretas. Me parece que esto es lo que explica los niveles altos de inflación en Argentina. Y que la emisión monetaria lo que hace es convalidar esa pauta, convalidar esa disputa. Convalidar esa disputa. Creo que esto es un matiz de diferencia con algunas de las cosas que Claudio planteó. Entonces, problemas estructurales, digamos, que ya aparecían en el 2008 y que aparecen ahora. Tenemos una tasa de desempleo estructuralmente alta. Está claro que hemos llegado como una especie de límite a la absorción del desempleo. Tenemos una tasa de informalización estructuralmente alta. La hemos bajado del 50, del 55 al 35. Hace 5 años que no la podemos bajar del 35. La tasa de desempleo la teníamos en 20, 22, 24, lo que fuera, la bajamos al 7. Hace 5 años que no podemos perforar el piso del 7. Tenemos núcleos duros de desocupación.
en algunas poblaciones particulares, en algunos grupos poblacionales particulares. Núcleos duros de desocupación en el sector juvenil no calificado. Núcleos duros de desocupación en la franja etaria que está entre los 50 y los 60 años. Es decir, es una estructura productiva que por más que sea fogoneada, por más que sea estimulada con masa de recursos, no resuelve ese tipo de problemáticas. Tenemos, por lo tanto, una inflación estructural asociada al papel que juegan los precios de las materias primas en nuestra estructura productiva y al conflicto distributivo que tenemos. Tenemos una estructura productiva que no está en condiciones ya de generar el empleo suficiente, que no está en condiciones ya de generar mejores condiciones de trabajo para quienes están en condiciones de informalización. Tenemos una estructura productiva que tiene una inversión insuficiente para poder sostener tasas de crecimiento relativamente elevadas. El nivel de inversión de la Argentina en los últimos años efectivamente ha sido uno de los más altos de los últimos 30. Pero eso no quiere decir que sea una inversión suficiente, digamos. Entonces tenemos también ahí un problema estructural. Para tratar de concluir un poco, digamos, esta interpretación, esta visión, digamos. Yo tengo la impresión, hace relativamente poco tiempo, la presidenta, usando un artículo que había escrito un colega nuestro, que es el columnista de Página 12, Alfredo Zayat, dijo que efectivamente acá no estábamos hablando de un modelo, que este era un proyecto político con objetivos económicos, digamos. Yo voy a hacer una interpretación de esa situación. ¿Cuál me parece a mí que son los componentes de ese proyecto político? Lo que se está diciendo como un proyecto político. Y a mí me parece que los componentes de eso es un proyecto político que trata de ampliar la inclusión social, que trata de ampliar los derechos ciudadanos y que me parece que trata de situar como un valor importante de la sociedad argentina la construcción de memoria con verdad y justicia. A mí me parece que esos son tres rasgos importantes de este modelo político. ¿Cuáles serían los objetivos económicos de este modelo político? Me parece a mí, tal como han sido explicitados, crecer y redistribuir. Digamos, me parece que esos son los objetivos económicos. Decir así que es un proyecto político con objetivos económicos tiene una enorme virtud y un enorme problema. La virtud es, y me parece que en esto vamos a coincidir, que subordina la gestión de la economía y subordina lo que aparentemente son relaciones técnicas objetivas, que es lo que cierta opinión y cierta parte de nuestra disciplina y nuestra profesión intenta construir en la economía, trata de plantear que hay una primacía de la política por sobre la economía, por sobre supuestas relaciones técnicas. No hay relaciones técnicas en la economía, o cuando las hay, son expresiones de determinado contexto de relación de fuerzas sociales. Siempre. El problema es que el cumplimiento de los objetivos económicos, el problema que tiene esa cuestión es el que el cumplimiento de los objetivos económicos, crecer y redistribuir, necesita de una estrategia que haga que eso sea efectivamente sustentable en el tiempo. El modo que me parece a mí que se intentó hasta ahora, crecer y redistribuir, es un modo simplista. Es un modo que fue posible bajo determinadas condiciones. Cuando esas condiciones iniciales de salida estaban presentes, cuando la situación internacional jugaba plenamente a favor,
y cuando el combo de políticas económicas podía aprovechar esas dos cosas. Hoy, las condiciones de salida ya no están más, estamos a 10 años, se terminó esa cuestión. Las condiciones internacionales no son francamente hostiles para la Argentina, pero tampoco son el uy que eran hace algunos años. Y en ese marco, los instrumentos de política que se utilizaron hasta ahora tendieron a agotarse, tendieron a debilitarse. Me parece a mí que ese es un problema importante. Y que lo que está por delante, digamos así, es la necesidad de discutir, de plantear, de elaborar una estrategia, digamos así, una estrategia que permita efectivamente resolver todos esos desequilibrios importantes frente a lo que nos enfrentamos. Una estrategia de cambio de la estructura económica que sea capaz de instalar efectivamente condiciones para que este país pueda crecer sostenidamente en el tiempo y al mismo tiempo su población pueda ir mejorando progresivamente sus condiciones de vida. Yo me pregunto, para terminar, ¿cuál será la variable económica a la que prestará especial atención política la próxima administración, el próximo gobierno de este país? Si yo miro a aquellos que aparecen con alternativas, empiezo a preocuparme. Gracias.